¿Empezamos la lista? Ok, doctora. Alarcón. Presente, Sori. Arizaca. Presente, Sori. Ya. Astete. Presente, Sori. Tatiana. Presente, Sori. Ya. Caballero. Presente, Sori. Ya. Paul. Presente, Sori. Calderón. Calderón. Castelo. Presente. Ya. Castro. Castro. Cayo. Presente. Coyo. Presente, Sori. Champi. Presente, Sori. Ya. Choque. Presente. Collazos. Collazos. Ya, Ciané, te estoy anotando. Delgado. Presente. Ya. Bremel. Presente, Sori. Ya. Gamarra. Presente. García. Hanna. Presente, Sori. García Presente. Peña. Sí, ya te anoté. Presente, Sori. Peña. Ya. Presente. Adel. Presente. Ya. Hurtado. No. Lisandro. Presente. Ya. Hurtado. Presente. Labra. Presente. Lara. Sori, presente. Ya. Mango. Presente, Sori. Ya. Mina. Mina. Ochará. Presente, Zoraida. Ya. Carol. Presente. Ya. Payé. Presente, Sori. Polo. Presente. Quispe. Presente, Sori. Ya. Gabriel Patricia. Saona. Presente, Sabora, por favor. Sí. Soriano. Presente, Sori. Buenas tardes. Ya. Ya, bueno. Soto. Presente, Sori. Ya. Velázquez. Velázquez. Ah, ya lo vi. Villena. Presente, Villena. Ya. Vivanco. Presente, Sori. Ya. Aldair. Presente. Ya. Zúñiga. Presente, Sori. Ya. ¿Alguien más que falte? Ya. Carlos. Mina y Calderón. Presente, Sori. Ya, uno por uno. Carlos. Ya está. Mina, ya está. ¿Alguien más? Calderón, Zoraida. Collazo. Ya. ¿Alguien más? Calderón, Ay. Zoraida. Sí, ya te anoté ya. ¿Alguien más, por favor, o alguien que no haya llamado? Ya, gracias. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Pues hoy día vamos a ver lo que son enfermedades de la nariz y senos paranasales. Vamos a empezar por lo que son malformaciones congénitas. Entonces recordemos que durante el desarrollo embriológico evidentemente vamos a tener una falta de apertura de lo que son las coanas, ¿no? Entonces la incidencia de atresia de coanas es de 1 en 5.000 a 8.000 nacidos vivos, más frecuente en el sexo femenino, en una relación de 2 a 1. Generalmente es una falta de perforación del
unilateral en un 65 a 70% de los casos han evidenciado que es del lado derecho. Puede ser bilateral en el 30%, lo que va a concluir en tratarse de una emergencia médica. Y 10% es de naturaleza membranosa, donde 60 a 70% está asociada a otras malformaciones, ¿no? Hay una persistencia de la membrana bucofaringea y por persistencia del mesodermo que va a generar una adherencia en las coanas. Hay una disfunción mesodérmica secundaria a factores locales y se habla de la membrana nasobucal de Hofstadter persistente. Entonces, cuando se observa una atresia unilateral, nos vamos a ver en la tomografía, evidentemente, una unión membranosa que no permite el paso del aire hacia el cabo, ¿no? Y a la endoscopía lo vamos a visualizar de esa manera. Aquí también tenemos otras imágenes de una falta de perforación de lo que es la membrana bucofaringea. Entonces, el paciente, ¿qué es lo que va a presentar? Va a presentar dificultad respiratoria por un bloqueo de la vía aérea, que lo estamos observando aquí, ¿no? Va a empezar a tener una rinorrea persistente, el moquito va a salir hacia las narinas y va a tener una respiración bucal a la cual tiene que adaptarse. Entonces, cuando el paciente deja de respirar, obviamente va a haber un colapso y va a haber problemas de apnea, por lo que se puede colocar un tubito de Mayo o también se ha visto por conveniente hacer que cortar el chupón para que así permita el paso del aire. Entonces tenemos diferentes medidas de cánulas de Mayo que permiten al pacientito poder respirar por la boca sin respirar por su nariz y que le produzca apnea. Entonces, se fijan, puede ser de esta manera. Y tomográficamente vamos a ver, por ejemplo, aquí, que este es dependiente de tejido óseo bilateral. Aquí tenemos una falta de perforación membranosa unilateral, ¿no? Y en esta también observamos una falta de perforación de tejido óseo unilateral persistente. Entonces, esto se tiene que liberar entre los 12 a 18 meses. Se habla de que el niño debe poseer por lo menos 16 dientes. Se hace por vía endoscópica o transnasal, ¿no? Este es el preoperatorio donde vemos la membrana cerrada y en el posoperatorio podemos observar ya la presencia de la coana. Entonces la cirugía consiste, si es evidentemente de tejido óseo, introducir un trocar que vaya a pulir ese hueso, ¿de acuerdo? Pulido el hueso, entonces se va a permitir hacer la apertura, puede ser por vía bucal, en la que se separa la mucosa, ¿no? Y se empieza a taladrar y a retirar este huesito, y luego se deja la mucosa adherida para que el paciente no tenga problemas de respiración. O también se puede hacer un acceso a través del paladar, ¿no? Se hace una incisión igual que para el cierre del labio leporino, en los márgenes de la arcada dentaria, se levanta la mucosa y se procede a hacer la liberación de la sinequia y se coloca unas cánulas unidas que van a permitir el ingreso del aire y que esto no se vuelva a cerrar. Entonces, vamos a tener también complicaciones, ¿no? Entonces, quedaría así en el posoperatorio. La apertura de la mucosa, la apertura en el tejido óseo, ¿no? Y luego de la sutura, vamos a tener esa imagen. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Nos puede pasar una necrosis del colgajo, ¿no? Que se altere la mordida o que no se haya cerrado adecuadamente y tengamos la presencia de una fístula. Entonces, en el
postoperatorio lo que vamos a indicar son antibióticos que serán endovenosos, ya que es un niño pequeño, lavados nasales que encargaremos a la mamá y le daremos unas gotitas nasales con antibiótico. También otra malformación presente es el encefalocele, ¿no? Entonces hay una herniación del tejido neural por un defecto en el cráneo, un 20 a 15% generalmente es a nivel de la nariz, puede ser nasofrontal, puede ser frontoesmoidal, asociado a otros defectos de la línea media. Generalmente es congénito, está asociado a malformaciones como displasia frontonasal o también al síndrome de Ehlers-Danlos. Entonces, en el encefalocele vamos a ver que hay dos tipos, ¿no? Un tipo sincipital o varios tipos, el tipo transesmoidal, el esfenoesmoidal, el esfenoorbital y el transesfenoidal. ¿No? En el transesmoidal va a salir por el meato superior, en el esfenoesmoidal va a salir por el esmoides posterior y el esfenoides, y en el seno orbital va a haber una fisura orbitaria externa. Y en el transesfenoidal vamos a obtener un defecto posterior de la lámina cribiforme, por lo que va a emerger la masa encefálica hacia la nasofaringe. Entonces, en el encefalocele nasal vamos a ver un ensanchamiento de la pirámide nasal. Generalmente es una masa azulada, pulsátil, reducible, puede cambiar de tamaño con el llanto o cuando el paciente puja, ¿no? Podemos hacer también una transiluminación. Se acentúa si comprimimos a nivel de la vena yugular. Entonces, el encefalocele nasal, lo que vamos a solicitar es una tomografía inicialmente, luego vamos a solicitar una resonancia y bueno, aquí la biopsia está contraindicada porque obviamente nos vamos a llevar masa encefálica y la cirugía va a consistir en reparar ese defecto óseo. Otra malformación es la aplasia nasal o arritmia, ¿no? Nosotros conocemos a este personaje que carece de pirámide nasal. Entonces hay una ausencia de la nariz externa, también hay un hipodesarrollo de las cavidades nasales y del aparato olfatorio. Generalmente es más frecuente una inversión y trisomía 9, puede estar asociado a otras patologías del sistema nervioso central y del globo ocular. Generalmente la causa es que la porción cefálica de la cápsula cartilaginosa no es reemplazada por el tejido óseo y lo que nos va a dar es una pirámide aplanada y ancha, como podemos observar en este paciente. Luego hablamos también de una aplasia nasal, cuando hay una depresión localizada entre los dos ojos, puede haber dificultad respiratoria. Y se recomienda realizar el tratamiento quirúrgico entre los 5 y 15 años. Se realiza rotación de colgajos, injerto de cartílagos autólogos o prótesis. Y la otra malformación contraria es la polirritmia. Entonces, en la polirritmia vamos a tener dos narices completamente formadas, ¿no? Podemos tener una nariz accesoria, ¿no? Medial, como en este caso, medial a cada nariz. También vamos a observar la presencia de quistes, como la presencia también de fístulas, que se va a producir por una malformación a nivel del primer arco braquial. Nos va a generar un separamiento de los ojos, que es el hipertilorismo. Vamos a observar microsomía,
Puede estar asociada a retardo mental, hidrocefalia, atrofia cerebral y áreas de epitelio embrionario. En el caso de los quistes dermoides, estos son nódulos indoloros, firmes, en el dorso de la gavera y pueden generar celulitis faciales recidivantes. Generalmente se puede producir un absceso del lóbulo frontal, una osteomielitis de los huesos propios y una meningitis aséptica. En el caso de las fístulas, va a haber un agujero ciego o patente y este agujero va a comunicar con el intracráneo. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro diagnóstico? Mediante una inyección de un material radiopaco que a manera de evaluar al pacientito, vamos a introducir este material y nos va a permitir ver la extensión de esa fístula. Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con tumores benignos, en el caso de con el meningocele, con el mucocele frontal, con el neurofibroma, con el tricofoliculoma, con un lipoma, con un quiste sebáceo, con hemangioma o con un quiste de inclusión. Entonces, también en el caso de traumatismos o en el caso de infecciones como forúnculos, también tenemos que hacer el diagnóstico diferencial por el aumento de volumen y el ensanchamiento de la pirámide nasal, ¿no? Vamos a descartar una obstrucción de la vía lagrimal. Entonces, en lo que respecta a la vía lagrimal, podemos tener una atresia del conducto nasolagrimal. Se puede presentar en cualquier nivel, ¿no? Como una falta de desarrollo del cordón ectodérmico que origina al conducto lacrimonasal. También vamos a tener otra malformación que es la prosbosis o nariz tubular por una falta de desarrollo de una placoda olfatoria con ausencia de los procesos laterales mediales, ¿no? Y vamos a observar que existe una falta o ausencia de la cavidad nasal. Luego tenemos el paladar hendido, que es una malformación autosómica dominante, 1 en 700 nacidos vivos, ¿no? Y vamos a ver diversas formas y tamaños de paladares hendidos, ¿no? Luego tenemos que el paciente también puede tener una aplasia de los senos maxilares que va a generar, ¿no? Puede ser inicialmente una hipoplasia del seno frontal que generalmente es unilateral en un 12%, ¿no? Una aplasia total va a ser del 1 al 1.5%. Y una aplasia completa desde los paranasales es rara, ¿no? Generalmente se asocia a hipoplasia o ausencia del proceso ulciforme. Entonces, luego vamos a pasar a ver cuáles son las enfermedades más frecuentes en la nariz externa y en el vestíbulo nasal. Entonces, recordamos que el forúnculo también se va a presentar a nivel de la piel y sobre la pirámide nasal. Generalmente su agente vector es el Staphylococcus aureus. Inicialmente el paciente tiene dolor, rubor, calor intenso. Vamos a dar antibióticos, vamos a recomendar a la familia no manipular estos cuerpos extraños y pueden complicarse ya que
de las venas faciales puede ir hacia las venas orbitarias generándonos una tromoflebitis del seno cavernoso. Entonces, cuando nosotros tengamos un forúnculo, tratemos de evitar el estar manipulándolo. Vamos a tener que iniciar un tratamiento antibiótico, ¿ya? El paciente va a acudir con signos de tumor, de rubor, de calor y de dolor intenso, ¿no? Generalmente condicionado por el estafilococo aureus. También vamos a observar la presencia de verrugas, que son elevaciones evidentemente de origen viral, generalmente asociados a papovavirus. Vamos a proceder a retirarlo mediante el uso de electrocoagulación o queratolitos o antivirales. Tenemos que mejorar el sistema inmunológico en el paciente. Podemos también recomendar al paciente antivirales. Tenemos que mejorar su sistema inmune. Podemos hacer uso de la criocirugía, ¿no? Y un curetaje de estas lesiones. Y también podemos aplicar nitrógeno o podofilina. También tenemos verrugas como el condiloma acuminado, ¿no? Tenemos verrugas papulares, verrugas queratóxicas, podemos tener verrugas planas y también vamos a tener papilomas nasales. Otro problema que se presenta a nivel de la pirámide nasal es el rinofima, ¿no? Es una progresión inusual, ya sea del acné o de la rosácea. Se va a producir un crecimiento florido, bulboso, rojizo de lo que es el óvulo, las alas nasales, ¿no? Generalmente se va a producir una deformidad lenta y progresiva de la nariz, donde hay un crecimiento de las glándulas sebáceas, ¿no? Y puede ser una hiperplasia cutánea debido a tejido sebáceo, a tejido conectivo, a tejido elástico o tejido angiofibromatoso. Entonces, el rinofima puede estar presente generalmente en varones entre 30 y 50 años de edad. Se habla que su agente es el Dermodex folliculorum. Podemos indicar antibióticos sistémicos, un jabón neutro, alguna crema queratolítica. También le podemos recomendar retinoides para que mejore su visión. Y se puede hacer la exéresis del mismo mediante láser o criocirugía. Pues vemos que obviamente va a causar una deformidad a nivel de lo que es la pirámide nasal en los pacientes, haciéndoles bajar su autoestima, ¿no? Y sintiéndose incómodos con ellos mismos. Luego tenemos la vestibulitis, ¿no? Que es una inflamación de la piel del vestíbulo nasal, generalmente por estafilococo aureus, ante lesiones de rascado, donde el estafilococo aureus va a proliferar. Vamos a tener que utilizar antibióticos como la dicloxacilina, podemos utilizar una cremita como la mupirocina y vamos a hacer lavados o limpiezas con cloruro de sodio. Entonces, si ese forúnculo evidentemente extiende la inflamación al tejido celular subcutáneo, vamos a hablar de una forunculitis. De una vestibulitis. Entonces, esa vestibulitis puede transformarse en una celulitis facial, ¿no? Entonces, vemos que hay una inflamación del filtro nasal, del labio superior, de la punta y del dorso nasal, y si no actuamos indicando un antibiótico endovenoso,
adicionándole algunos corticoides sistémicos, puede el paciente fallecer. Entonces, esta zona es conocida como el triángulo de la muerte, dada de que tanto la nariz y el labio superior van a llevar su drenaje hacia la vena angular y a la vena oftálmica, y eso va a ser parte del sistema extracraneal. A su vez, la vena oftálmica va a drenar al seno cavernoso y esto va a ingresar al sistema intracraneal. Entonces, a través del patético, del motor ocular común, perdón, del motor ocular externo, del motor ocular común, del patético, el trigémino, la rama oftálmica y maxilar, se va a producir una inflamación de estos nervios y nos va a dar una disfunción de pares craneanos, una meningoencefalitis, un absceso cerebral, una pérdida visual de peso, y el paciente puede llegar a convulsionar y a tener alteraciones a nivel de su conciencia. Entonces también vamos a observar que en la pirámide nasal el pacientito puede tener problemas de prurito crónico, como ser el caso de pacientes con alergia o pacientes con la presencia de parásitos. Otra entidad que tenemos a nivel de la nariz es la rinitis alérgica, ¿no? Entonces, la rinitis alérgica, vamos a tener una inflamación de la mucosa nasal que va a caracterizarse por la presencia de síntomas a nivel de la nariz, como son la obstrucción, la rinorrea, la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, generalmente la alergia va a estar mediada por Cristaminas. va a estar mediada evidentemente, por las reacciones de la inmunoglobulina E tras el contacto con el alergeno, ¿no? Entonces va a haber una liberación de histamina de los mastocitos en respuesta a un agente agresor, lo que va a generar una producción de moco excesiva, ya sea anterior o posterior, estornudos, congestión nasal, generalmente más de 1 hora la mayoría de los días. El paciente va a tener escozor, generalmente más de 1 hora en la mayoría de los días, y puede cursar con síntomas oculares. Esto sobre todo a nivel de lo que es la costa, zonas tropicales, donde tienen bastantes pólenes, donde existen ácaros a montones. Entonces, obviamente el paciente va a ser sintomático, pero en nuestro medio los pacientes no presentan rinorrea anterior, presentan sí rinorrea posterior, moderada, estornudos ocasionalmente, sí tienen congestión nasal y algunos manifiestan presentar prurito nasal. Pues generalmente la alergia va a afectar más a lactantes y a escolares, ¿no? Puede iniciarse en cualquier época de la vida. Generalmente es una de las 10 primeras causas de la consulta médica. 10 a 25% de la población mundial padece de problemas alérgicos, ¿no? Los pacientes, a su vez, hacen un 54% rinitis alérgica, en un 23% hacen asma, algunos un 17% hacen reacción alérgica medicamentosa, ¿no? Y entre los 0 a 3 años no van a tener tantas molestias, a diferencia del paciente que en el caso de estar expuesto al alergeno va a desarrollar los síntomas. Entonces hay factores predisponentes como el fumar, el humo, la contaminación ambiental. Generalmente se habla de factores alergénicos en pacientes que han tenido una maternidad tardía o vivir en áreas rurales donde hay bastante presencia de pólenes y de polvo que nos va a generar esta patología. Entonces, la rinitis alérgica evidentemente va a cursar solo como rinitis alérgica
puede tener un pico y disminuir su sintomatología como en el asma, o puede hacer elevarse, disminuir progresivamente sus síntomas como en el eczema, o generarse por problemas de tipo alimentario. Entonces, las causas para alergias son diversas, ¿no? Los más reconocidos son los ácaros, los pólenes, ¿no? De algunas anemófilas o entomófilas, la caspa de algunos animales como es el perro, el gato con los que convivimos, ¿no? La presencia de hongos, se habla de la artenaria o de las aspergillos, y puede ser de presentación intermitente, presentación persistente, o puede tener también un factor ocupacional. En el caso del intermitente va a estar relacionado a las estaciones, a la presencia de pólenes, de pastos en la maleza. En la forma persistente, el paciente no va a dejar de descansar, de tener problemas alérgicos durante el año. Y bueno, en cuanto a la ocupación, vamos a observar que pacientes que están en contacto con harina, látex, madera, animales van a tener más problemas de alergia que los que no están expuestos a los mismos. Entonces, la Asociación Internacional para la de Rinitis Alérgica, que es la ARIA, ha visto que se puede dividir a la alergia en 4 fases, ¿no? Una fase intermitente, una fase persistente, una fase leve o una fase moderada severa. En la fase leve, el paciente refiere que duerme bien, que no interfiere los problemas de alergia con sus actividades diarias, tampoco interfiere con el colegio o el trabajo, que sus síntomas no le generan mayores molestias. En la forma moderada severa, obviamente va a interferir con el sueño, va a interferir con sus actividades habituales, va a haber interferencia tanto en el colegio como en el trabajo, y los síntomas van a ocasionar molestias. En cuanto a la forma intermitente, se habla de que está menos de 4 días en una semana, ¿no? O durante menos de 4 semanas. Y en la forma persistente se habla que el paciente presenta los síntomas por más de 4 días y durante 4 semanas consecutivas. Entonces, ¿qué síntomas vamos a observar? Los estornudos en salvas, ¿no? Generalmente en 1 a 2 minutos tras la exposición al alergeno. El escozor o prurito nasal por estimulación de las fibras nerviosas no mielínicas. Vamos a observar rinorrea generalmente a los 3 minutos posteriores a la exposición, ya sea en la fase temprana o en la tardía. Y también podemos observar una obstrucción nasal, que puede ser el único síntoma de alergia en niños preescolares. Entonces, ¿qué signos vamos a observar en una rinoconjuntivitis? ¿No? Vamos a observar el saludo alérgico. Sobre todo esto a nivel de la costa de Quillabamba, ¿no? Que las personas de rato en rato van a estar levantando la mano y presionando la punta de la nariz, llevándola hacia arriba. Entonces, eso se llama saludo alérgico. Entonces, también la presencia de este pliegue que se forma de tanto estar haciendo esta manipulación se llama pliegue de Denny-Morgan. Luego el paciente nos va a hablar de un goteo retrofaringio. Vamos a ver una mucosa pálida, aparentemente edematosa, ¿no? Y también vamos a observar un crecimiento y edema de los cornetes, ¿no? El paciente también puede presentar edema palpebral o hiperemia conjuntival. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
Entonces, clínicamente vamos a recordar de que los estornudos en la rinitis alérgica van a ser en salvas, ¿no? Y en la rinitis infecciosa generalmente van a estar aislados. La rinorrea en la alergia va a ser de naturaleza acuosa, ¿no? Transparente, mientras que en la rinorrea mucosa o postnasal va a ser purulenta. Vamos a tener en la rinitis alérgica un grado de obstrucción leve. Vamos a ver que el paciente está sensibilizado a ciertos alergenos, ¿no? Y también pueden haber síntomas extranasales como los síntomas que se presentan a nivel de la conjuntiva, a nivel de los oídos o en el paladar, ¿no? También en la rinitis infecciosa vamos a observar que el paciente va a presentar malestar general, fiebre, tos, ronquera, astenia, cefalea, dificultad para pasar los alimentos, lagrimeo, puede tener un dolor facial o sinusal, ¿no? Y va a incrementarse el problema postural al realizar la maniobra de Valsalva. Ahora, la rinitis alérgica puede coexistir ya sea con el asma o con los eczemas. Y en algunos casos puede coexistir también con los pólipos, que es parte de la evolución de la enfermedad de la rinitis alérgica. Entonces, dentro de los síntomas, los más frecuentes son el estornudo, la rinorrea, el bloqueo nasal o obstrucción, el escozor a nivel de la nariz, el escozor a nivel de los ojos, los pacientes van a manifestar también lo que es el prurito a nivel de los ojos, ¿no? Vamos a observar unos ojos llorosos. Si nosotros le hacemos abrir la boca, vamos a observar que en la pared posterior de la faringe va a presentar la presencia de moco transparente, ¿no? Y también puede indicarnos que tiene escozor a nivel del paladar. Y en otros casos menos frecuentes de que presenta tos. Entonces, nuestra historia clínica tiene que estar enfocada hacia lo que son los síntomas, ¿no? Los síntomas son estornudos, rinorrea acuosa, síntomas oculares, ya me habíamos dicho el prurito, a veces se enrojecen las conjuntivas y una obstrucción nasal. También tenemos que preguntarle acerca de su relación en el tiempo, ¿no? Entonces, generalmente puede ser matutino. Cuando se levanta, muchos pacientes nos dicen, no, me levanto y empiezo a chorrearme la nariz. Voy haciendo algunas actividades y deja de hacerlo. Entonces, generalmente también la relación horaria va a estar en relación con el medio ambiente. Nosotros aquí, cuando tenemos cambio de estación, vamos a tener que los pólenes y el polvo van a estar pululando y va a generar problemas de alergia. Entonces, tenemos también problemas a nivel estacional, también en otoño y en diciembre, enero es menor la cantidad de pacientes que acuden por esta patología. Entonces, luego de hacer nuestra historia clínica, podemos proceder a hacer algunos exámenes, como son las pruebas cutáneas o prick test. También podemos hacer otro examen que es el RAS test. Podemos solicitar en sangre una dosificación de inmunoglobulina E, ya sea total y específica, o también finalmente podemos hacer pruebas de exposición. Dentro de las pruebas cutáneas o prick test tenemos una reacción de la IgE mediada por un alergeno en la piel, lo que genera una sensibilización, ¿no? Y lo que se va a hacer es leer el halo de reacción del microorganismo. Entonces ahí tenemos que se puede probar en el antebrazo, no se prueban también en la espalda, en diversas partes de nuestro cuerpo.
Entonces, en el caso de las pruebas cutáneas, en el prick test vamos a ver la reacción mediada por la inmunoglobulina E, ¿no? Donde se pone el alergeno, se trazan diferentes cuadrantes, se pone el alergeno, ¿no? Con un identificador y se va a observar cuál es la reacción a nivel de lo que es el anillo círculo. Y luego vamos a proceder a también solicitar al paciente una dosificación de inmunoglobulina E total que puede estar aumentada y también una inmunoglobulina E específica. Entonces también podemos hacer pruebas de exposición, ¿no? Entonces vamos a administrar un extracto alergénico sobre la conjuntiva o la mucosa nasal. Entonces, luego de la administración del alergeno sobre la conjuntiva o la mucosa nasal, vamos a observar la reproducción de forma controlada de los síntomas de alergia. Entonces, lo que tenemos que evaluar es la discordancia que existe entre a veces pruebas negativas y síntomas clínicos positivos. Entonces, aquí tenemos un resumen de lo que es el diagnóstico de rinitis alérgica, ¿no? En cuanto a que los síntomas son rinorrea anterior, estornudos, obstrucción nasal, ¿no? Y posiblemente puede tener síntomas nasales u oculares. Entonces, en el problema de atención primaria que ustedes van a evaluar, entonces vamos a tener una prueba de múltiples alergenos que puede ser negativa o positiva. Si es positiva, vamos a evaluar de un balance para evitar que hayan estos síntomas, ¿no? Y si evidentemente no logramos controlarlo, bueno, vamos a derivar al especialista para que pueda hacer las pruebas del prick test, pueda observar si evidentemente no hay sintomatología, ¿no? Vamos a tener que solicitar una IG sérica específica para determinar la presencia de alergenos. Entonces, es importante en el tratamiento enfocar la educación del paciente y de la familia, ¿no? Tenemos que explicar tanto a padres, a esposos, ¿no? A cónyuges de que se debe evitar el alergeno, los ácaros, los pólenes, las mascotas. Y bueno, luego vamos a proceder al tratamiento farmacológico y también podemos ayudarnos con la inmunoterapia específica para ciertos alergenos. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, vamos a hacer uso de antihistamínicos orales, antihistamínicos tópicos, antihistamínicos en spray. Podemos usar corticoides, ¿no? En dosis decrecientes o de mantenimiento también. Podemos utilizar descongestionantes nasales que permitan aperturar algo esas fosas y que el paciente pueda respirar por su nariz y no lo haga por la boca. Podemos usar anticaulinérgicos, cromomas o antagonistas de leucotrienos. Entonces, dentro de los antihistamínicos orales vamos a tener a la clorfenamina, a la loratadina, la cetirizina, la fexofenadina, la desloratadina, la levocetiricina. Y en cuanto a los vasoconstrictores tópicos, vamos a hacer uso de la nafasolina, de la cefdroxefedrina, de la oximetazolina, de la fenilefrina, ¿no? Entonces, todos estos productos que nos vienen en gotitas, los vamos a introducir en cada foso nasal en unas 3 a 4 gotitas y vamos a ver cómo al rato se le abre la nariz. Pero el problema de los vasoconstrictores tópicos es de que se va a producir una obstrucción nasal como efecto de rebote por un uso muy prolongado y continuo. En cuanto al uso de corticoides, tenemos corticoides tópicos, o son los corticoides intranasales,
Tenemos a la mometasona, la fluticasona, la beclometasona y también tenemos corticoides sistémicos. Dentro de los corticoides sistémicos va a estar la betametasona, la triacenolona, o nuevamente hacer el impulso con corticoides. Entonces, también vamos a hacer uso de anticolinérgicos intranasales, como el bromuro dipatropio, que nos va a disminuir la producción de moco, ¿no? Las cromomas nos van a estabilizar la membrana y van a evitar la degranulación de los mastocitos, ¿no? El cromoglicato sóleo, el nedocromil sódico, que son de corta duración. Entonces, también podemos usar los antagonistas de los receptores de los leucotrienos, como ser el montelukast, el safirlukast. El primero sí lo tenemos en nuestro medio, entonces le indicamos al paciente una tabletita mañana y noche para poder bloquear esa reacción antígeno-anticuerpo y nos genere pelos. También podemos hacer uso de la inmunoterapia específica, ya sea por vía subcutánea, luego de haber establecido cuál es el alergeno. Entonces vamos a preparar vacunas, ¿no? O pueden ser también vacunas orales, que es la inmunoterapia sublingual. Entonces, existen algunos efectos secundarios de la rinitis alérgica, como ser disminuir el rendimiento y el aprendizaje escolar. Va a alterar las actividades cotidianas tanto de niños como de adultos, va a interferir en el sueño porque el paciente va a estar cansado de día y va a querer tratar de dormir en la noche, pero despertar de rato en rato por esto de que no puede introducir aire por la nariz. Y este despertar intermitente durante la noche nos va a generar alteraciones a nivel de la hormona de crecimiento, que va a influir a que, además de tener una respiración bucal, se forme un paladar ojival, la mucosa nasal al tener evidentemente una reacción hacia lo que es la reacción antígeno-anticuerpo, no de forma crónica, nos va a generar que al no respirar por la nariz se produzca un hipodesarrollo tanto de los senos maxilares frontales, ¿no? Por eso es que vamos a ver que va a haber una hipoplasia del tercio medio de la cara, ¿no? Entonces, generalmente los niños pues se aferran a las mascotas, pero tenemos que priorizar o nuestros hijos o las mascotas. Entonces, la alergia puede complicarse con otitis media, porque no solamente la mucosa nasal va a estar inflamada, va a estar edematosa, sino la mucosa de la trompa de Eustaquio se va a obstruir y va a favorecer la presencia de otitis. También la conjuntivitis alérgica va a generar este tipo de problemas. Y algunos pacientes, porque se obstruye el orificio del drenaje de los senos maxilares frontales, etmoidales, van a generar problemas de sinusitis, ¿no? Que pueden resolverse con antibióticos, como que no también. Entonces, ahí habíamos mencionado que los pacientes con alergia pueden evolucionar a dos cosas, o a asma y alergia, o a problemas de asma bronquial. Entonces, también tenemos una rinitis eosinofílica no alérgica, conocida como NARES. Es frecuente en adultos, da una clínica igual a rinitis alérgica y el diagnóstico es más laboratorial. Vamos a encontrar eosinofilos en el moco nasal, sin causa aparente. Vamos a encontrar un antecedente de atopía que es negativo en estos pacientes. Las pruebas cutáneas también van a ser negativas y podemos encontrar una IgE normal, pero sí responden al tratamiento con esteroides.
Entonces, otro problema que todos hemos pasado es el catarro común, ¿no? Conocido como coriza, rinitis aguda inespecífica, donde hay una inflamación de la mucosa nasal, generalmente de origen viral, por rinovirus, adenovirus, ortomixovirus, coronavirus, paramixovirus, influenza, parainfluenza, sincitial respiratorio, donde hay una transmisión directa, generalmente en zonas frías y húmedas, con una incubación de 1 a 3 días. Lo que caracteriza el catarro común, evidentemente, es el malestar general, la fiebre, la obstrucción nasal, ¿no? Generalmente se produce una rinorrea acuosa que luego se torna viscosa, ¿no? El paciente se queja de que disminuye su olfato en forma temporal, presenta cosquilleo a nivel de la nariz, ¿no? Hay la salida de lágrimas, que es epífora continua, prurito con sequedad nasal y dolor de cabeza, ¿no? Al hacer el examen con el espéculo, vamos a observar una hiperimia de toda la mucosa nasal. Y la terapia va a estar dirigida a mejorar los síntomas. Le vamos a recomendar al paciente que guarde reposo. Podemos utilizar descongestionantes tipo ya sea gotas o vía oral, como es la clorfenamina o la nafasolina, ¿no? También le vamos a recomendar que consuma vitamina C. Entonces, también existen sustancias irritantes, ¿no? En nuestro medio, por ejemplo, los que se utilizan como artículos de limpieza. También tenemos algunos alimentos que van a generar problemas de alergia. Algunas personas en forma emocional generan alergia. Otros van a producirse por un problema de un reflujo gastroesofágico. Algunos no tienen causa, ¿no? Pero también puede existir una rinitis hormonal, ¿no? Entonces, generalmente la rinitis hormonal se asocia con la progesterona, que durante el ciclo menstrual va a aumentar la congestión vascular y eso va a generar dificultad respiratoria. En el embarazo se ha observado que en la segunda mitad, por acción de los progestágenos, que son vasodilatadores de la mucosa de los cornetes, va a haber también una obstrucción respiratoria. Y en la pubertad generalmente está asociado a los problemas del ciclo menstrual para tener problemas de rinitis hormonal. También las personas que utilizan anticonceptivos orales o que son hipotiroideas no van a generar problemas de rinitis. Entonces, al examen físico vamos a ver un edema de la mucosa nasal, ¿no? Que atrapa agua, ¿no? Podemos observar también congestión vascular. Generalmente vamos a observar unos cornetes azulados, ¿no? Porque hay más fluido venoso, ¿no? Y en la rinitis hormonal también tenemos que considerar a la rinitis climatérica, ¿no? Entonces, las mujeres, por el déficit de hormonas, van a llevar a una atrofia de la mucosa nasal y esa atrofia de la mucosa nasal va a generar una obstrucción nasal con mala calidad de vida, con una secreción densa, espesa, ligosa, que incomoda al paciente. Y también tenemos la rinitis de la luna de miel, en el que por una hiperactividad sexual se van a liberar catecolaminas endógenas y por un efecto alfa-adrenérgico sobre los tejidos eréctiles, que en el varón son también los cuerpos cavernosos y los cornetes, entonces va a haber una congestión y obstrucción nasal. También tenemos una rinitis medicamentosa, que es por el uso prolongado de agentes vasoconstrictores tópicos, ¿no? Lo que habíamos dicho, que no podemos utilizar gotas en forma permanente, ya que van a producir en el tiempo un efecto de rebote, o sea, no va a haber respuesta a la administración del medicamento. La aspirina también nos puede dar una rinitis medicamentosa, los antiinflamatorios no esteroideos,
los bloqueantes alfa-adrenérgicos, la cocaína, ¿no? Y la clorpromazina. Entonces, lo que es la cocaína, entonces el uso prolongado por acción vascular a nivel de la mucosa va a generar un efecto congestivo de rebote, va a producir un adelgazamiento de la mucosa que puede conllevar a la perforación del tabique. Vamos a tener una atrofia de la mucosa y de los cornetes, ¿no? Los síntomas van a ser obstrucción nasal, no nos va a dar síntomas alérgicos o infecciosos, solamente vamos a tener de averiguar el antecedente del consumo de esta sustancia, ¿no? Y el tratamiento evidentemente es dejar de consumirlo. Podemos utilizar esteroides trópicos que nos mejoren a la mucosa, y en el caso del tratamiento quirúrgico vamos a tener que hacer cierres de estas perforaciones. Si son evidentemente pequeñas, pero si son muy grandes podemos utilizar lo que es los implantes que también tenemos una especie de anillos de silicona que van a ocluir estos orificios y se usan también para lo que es permitir un flujo adecuado del aire hacia las fosas nasales y de las fosas nasales hacia las coanas. Otro problema que sí lo vamos a observar aquí en Cusco y en la altura es la rinitis vasomotora. Entonces, generalmente son pacientes entre 30 y 50 años de edad que por una hiperfunción parasimpática y algunos desencadenantes vamos a como hacer los cambios bruscos de temperatura o problemas de irritantes ambientales, de solventes, algunos fármacos, el fumar persistentemente o ciertos perfumes o el hipotiroidismo, ¿no? Nos va a generar un problema de vasoconstricción y vasodilatación a nivel de la mucosa del seno y de la nariz. Entonces, la rinitis vasomotora, el paciente va a manifestar una rinitis acuosa, una obstrucción nasal bilateral, escozor en la nariz, estornudos en salvas, dolor de cabeza, y vamos a tener que hacer nuestro diagnóstico por descarte. O sea, si no mejora con los sprays, pues vamos a pensar que se trata de una rinitis vasomotora. Y al examen vamos a ver una mucosa nasal pálida, lívida, entre las crisis con una secreción acuosa profusa, tumefacción de los cornetes. En la rinitis vasomotora podemos hacer el examen en el laboratorio del prick test, ¿no es cierto? Podemos hacer una terapia de supresión de los irritantes. Como sintomáticos podemos indicar antihistamínicos y antiinflamatorios. Podemos proceder a la humidificación del ambiente. Luego tenemos que vamos a pedir al paciente que consuma antihistamínicos, que se asocia a humidificación de las mucosas. Le vamos a pedir que hagan vaporizaciones, ya sea cubiertos con toalla o aspirando el líquido mientras toma alguna bebida caliente, ¿no? Puede también hacer uso de nebulizadores como el bromuro dipatropio, ¿no? Y si no hay respuesta, entonces vamos a tener que proceder a la criocirugía de cornetes o electrocauterización finalmente del nervio lidiano. Entonces, también tenemos otro cuadro que es la rinitis crónica hipertrófica, ¿no? Entonces hay una repetición, normalmente vamos a visualizar el tabique, los cornetes. Entonces la rinitis crónica hipertrófica va a haber una obstrucción nasal, disminución del olfato, la presencia de rinorrea, ¿no? Y un aumento excesivo del tamaño de los cornetes, ¿no? Que van a ir a ocluir las fosas nasales. Entonces, en este caso vamos a tener una cauterización química, ¿no? Que podemos introducir una aguja dentro, ya sea química o eléctrica. Introducimos la aguja dentro del
el cornete y procedemos a quemar. Entonces eso nos va a retraer la mucosa y vamos a tener de que ocupando todo este espacio, nos deja todo este espacio libre y amplio. También tenemos un problema a nivel de los 2/3 anteriores de la nariz, que es la rinitis seca o anterior, donde generalmente está favorecida por la presencia de un ambiente seco, contaminado, ¿no? El uso de aire acondicionado, que nos va a desecar la mucosa. Y en la rinoscopía, evidentemente, vamos a observar la presencia de costras y de mucosa sangrante o restos sanguíneos. En la rinitis seca, vamos a tener que indicar al paciente lavados con suero fisiológico, puede ser con agua marina o el uso de pomadas oleosas que nos permitan lubricar y no perder tanta humedad. Luego tenemos la rinitis atrófica u ocena, donde existe una inflamación crónica de toda la mucosa nasal que lleva a que esta mucosa se transforme y va a existir pérdida de cilios y de tejido glandular, por lo tanto se va a producir una nariz con escasa secreción, ¿no? Con presencia de costras y evidentemente hay algo de moco, ¿no? Va a haber una disminución del transporte mucoso, ¿no? Con presencia de neutrófilos y bacterias que pueden incluso comprometer el tejido óseo, más frecuente en varones que en mujeres. Ahora, en la rinitis atrófica u ocena vamos a observar la presencia de costras, ¿no? Que lamentablemente tiene un olor muy incómodo, ¿no? Y estas costras, al obstruir la vía odorífera, nos va a producir una hiposmia en el paciente. Entonces, en la rinoscopía vamos a ver una fosa bastante amplia, ¿no? Con la presencia de moco. Y en la rinoscopía posterior vamos a ver también una disminución del lumen, ¿no? Y la presencia de abundantes costras. Entonces, para esta rinitis atrófica van a existir factores que pueden ser genéticos, un 15 o 30%. Se habla de un factor infeccioso como por la Klebsiella homocysteine o el Staphylococcus aureus o la Escherichia coli, ¿no? Donde existe una alteración en el desarrollo de neumatización del seno maxilar. Vamos a tener también factores nutricionales como el déficit de hierro y de vitamina A, problemas sistémicos por vasoconstricción excesiva, ¿no? Por déficit de hormonas. Factores endocrinos como el déficit de estrógenos, medicamentosos en pacientes que utilizan antidepresivos, ¿no? Y también como causa se habla de factores inmunológicos en el caso de inmunidad celular y humoral alterada. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento en el caso de una rinitis atrófica? Va a ser inicialmente de hacer lavados, ya sea con suero fisiológico, más bicarbonato de soda o hacerlo con agua de manzanilla. Eso para limpiar las costras que van a quedar ahí dentro, ¿no? De humedecer la mucosa nasal. Entonces, también se puede utilizar agua marina, ¿no? Vamos a proceder a retirar las costras. Generalmente el paciente viene porque la cacosmia es objetiva, o sea, las personas que están a su alrededor sienten el mal olor que despide el paciente. Y podemos asociar a estos lavados el uso de pomadas oleosas, ¿no? Que nos van a lubricar esta mucosa. Podemos utilizar antibióticos como las sulfas o las tetraciclinas. Vamos a indicarle al paciente también vitamina A y vasodilatadores.
Se puede hacer cirugía que tiene como objetivo disminuir el tamaño del vestíbulo, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es colocar pedacitos de cartílago a nivel de entre la mucosa y y la submucosa de cartílagos que se van a ir colocando en empalizada para hacer que la cavidad disminuya de volumen y así cuando ingrese el aire no deseque la mucosa nasal. El diagnóstico diferencial de rinitis atrófica se va a hacer con sífilis, con inhaladores crónicos de cocaína. ¿Preguntas hasta ahí? Para que no se duerman. Doctora, buenas tardes. Doctora, una pregunta. Hay bastantes patologías a nivel de los senos nasales que están relacionadas con la disminución y el aumento de estrógenos, ¿no, doctora? Así es. Sí, porque evidentemente los estrógenos van a influir en la secreción glandular. Entonces, lamentablemente, las mujeres cuando llegamos a la menopausia, pues esa hipoproducción va a afectar a ojos, a mucosa nasal, mucosa de boca, a mucosa vaginal, ¿no? Y va a favorecer al estar las mucosas ya hipotróficas, ¿no? No con la cobertura, con el film de cobertura, entonces va a facilitar al ingreso de bacterias y a la presencia de sinusitis en el caso de los senos paranasales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, en la mayor parte de los casos de rinitis que son causadas por otros motivos, como lo que hemos visto, por medicamentos, hormonal y todo, ¿el tratamiento propio sería tratar la causa de la rinitis o tenemos que darle tratamiento sintomático siempre? Hay que identificar la causa para que enfoquemos nuestro tratamiento, ¿no? Porque no siempre va a ser dar antibióticos, o sea, no siempre vamos a tener una infección ahí. ¿De acuerdo? Sobre todo en las hormonales, claro, favorece a la presencia de infecciones, pero generalmente no, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso hormonal, ya existe la terapia de reemplazo hormonal que hacen los ginecólogos, entonces ahí mejoran un poquito las mucosas y a eso también podemos ayudarle con, ya sean cremitas de tipo oleoso o cremitas, por ejemplo, podemos utilizar también los estrógenos, ¿no? Aunque los pacientes dicen, no, pero si es de uso vaginal, ¿cómo me voy a poner en la nariz? No, pero eso les ayuda y pueden respirar mejor, ¿no? Están menos congestionados, pero tampoco eso es en forma permanente, ¿no? Entonces, mejor es que ellos pasen a lo que es la terapia de reemplazo hormonal, que ustedes ya habrán escuchado, entonces eso nos ayuda también a que las mujeres disminuyan el problema de la osteoporosis, ¿no? Doctora, disculpe, una rinitis atrófica puede ser el asiento para una rinitis alérgica, puede favorecer el desarrollo de esta. No, generalmente es al revés, ¿no? Una rinitis alérgica, ¿no? Puede inicialmente estar como una rinitis alérgica, pero después esa mucosa se hace atrófica. Cuando el paciente, por ejemplo, es sometido a cirugía de cornetes, ¿no? Lo que hacen algunos colegas, sobre todo en Lima, ¿no? Porque obviamente los cornetes hipertróficos no te permiten respirar, porque como es tanta la alergia, hay una hipersecreción glandular, entonces, ¿qué es lo que hacen? Es retirar el cornete, puede ser en forma parcial o en forma total. Entonces al paciente le permite que ingrese aire, ¿no? Pero como están en la costa, el ambiente es húmedo, entonces no hay problemas. Pero si ese paciente lo traes a Cusco, como no hay humedad, entonces va a empezar a resecarse la mucosa y ahí ya va a generar lo que es la rinitis atrófica u ocena. Y va a empezar a formar costras malolientes que evidentemente las otras personas van a percibir esos malos olores, ¿no? Entonces, por eso se habla de que en esos casos la cacosmia, que así se llama el percibir malos olores, es objetivo, ¿no? Porque otras personas lo están sintiendo. Y subjetiva es cuando solamente el paciente lo siente, pero nosotros no lo sentimos, los que estamos alrededor.
Gracias, doctora. ¿Otra pregunta? Entonces, en Cusco, por ejemplo, nosotros tenemos bastante alergia, pero lamentablemente la alergia es asintomática. Bueno, es lamentable porque esa alergia asintomática nos va a traer problemas a nivel del oído medio. ¿Por qué? Porque haber un edema de la mucosa, ¿no es cierto? Ese edema también va a progresar hacia la trompa de Eustaquio y evidentemente no va a ventilarse adecuadamente ese oído medio, lo que va a generar que la membrana timpánica se retraiga, no haya una buena ventilación de las celdillas mastoideas, ¿no? Y al retraerse la membrana timpánica va a disminuir evidentemente la motilidad de la cadena osicular y nos va a reflejar en la audiometría como una caída a la izquierda o en tonos graves, ¿no? Que no se da en un año ni en 6 meses, se da progresivamente en el tiempo. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué podemos recomendar también como medidas generales, ¿no? Como medidas generales, vamos a recomendar a ese paciente alérgico que asista a la piscina, que haga lavados en la nariz, porque si nosotros lavamos la naricita, entonces estamos limpiando esos alérgenos que ha inhalado. Al limpiar esos alérgenos que ha inhalado, entonces va a haber una menor reacción antígeno-anticuerpo y obviamente el paciente va a tener cierta mejoría, ¿no? Por eso es que se recomienda que realice lavados de la naricita. ¿Alguna otra pregunta? Hasta que se acuerden. Entonces aquí generalmente nuestros vecinos, sobre todo a nivel de Abancay, de Puerto Maldonado, de Quillabamba, van a presentar también asociado a eso problemas de poliposis nasosinusal. Entonces, la poliposis evidentemente es una enfermedad inflamatoria crónica de la pared lateral de la nariz y de las celdillas etmoidales, tanto anteriores como posteriores, así como de los senos maxilares. Entonces, esa respuesta nasosinusal de edema no específica, ¿no? Generalmente es eosinofílica o no eosinofílica a veces, no hay una causa definida, va a tener un aumento generalmente hacia los 50 años de edad, ¿no? En las personas, en el 14% puede haber antecedentes familiares. ¿No? Y vamos a observar la presencia de masas polipoideas a nivel del meato medio en un 80%. De los casos a nivel de la bula etmoidal en un 65% y a nivel del receso frontal en un 48%. Entonces puede estar asociado a otras patologías. Entonces aquí observamos evidentemente el tabique nasal, aquí vemos el cornete medio, ¿no? Esta es la pared lateral de la nariz y aquí tenemos esta masa blanquecina que es el pólipo. Puede estar asociado a fibrosis quística, a asma, a intolerancia a la aspirina. Se habla que cuando existe una intolerancia a la aspirina, alergia y asma, se habla del síndrome de Santer, también puede estar asociado al síndrome de Cartagener, puede estar asociado a problemas de una sinusitis por hongos u otras patologías. Entonces, para determinar cuál es el diagnóstico de una poliposis nasosinusal, tenemos que basarnos en nuestra anamnesis, vamos a hacer un examen clínico, en el cual la rinoscopía anterior nos va a mostrar la evidencia de las masas polipoideas, ¿no? Podemos hacer uso de la endoscopía, ya sea rígida, flexible o retirar una biopsia. Generalmente los exámenes auxiliares es más para ver la reacción antígeno-anticuerpo y podemos solicitar tomografías e incluso resonancias.
Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas que refiere el paciente? Van a ser netamente la obstrucción nasal, ¿no? Y la ausencia o disminución del olfato, ¿no? Porque estas masas van a interferir en la transmisión de las sustancias odoríferas y como evidentemente hay edema en la mucosa, también va a haber rinorrea. Los vamos a ver como unas masas semitransparentes de consistencia blanda, que pueden ser móviles o translúcidas como granos de uva, como se observa aquí en esta pieza patológica. Entonces, miren, se sacan pólipos de 1 hasta casi 12 centímetros de pólipos. Esta poliposis nasal puede ser uni o bilateral, ¿no? Pues si es unilateral puede afectar también al seno maxilar y ahí ya se habla de un pólipo androconal. Y si es múltiple, lo vamos a encontrar tanto en el diámetro medio, a nivel de las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, a nivel de los senos maxilares, ¿no? Y obviamente va a requerir una cirugía más extensa en lo que es su tratamiento. ¿Podemos intentar disminuir el tamaño de los pólipos? Sí. ¿Para qué? Para recuperar el olfato. También tenemos que hacer que la cirugía nos evite la recidiva, ¿no? Y tenemos que educar al paciente en cuanto a sus síntomas de alergia. Entonces podemos hacer uso de corticoides tópicos y sistémicos que van a inhibir evidentemente la síntesis de ácido araquidónico, tipo ometasona, budesonida, beclometasona, ¿no? Podemos infiltrar con triancinolona, ¿no? Podemos dar al paciente prednisona de corticoides por vía oral, 1 miligramo por kilogramo día, en dosis decrecientes que nos ayudan a desinflamar esta mucosa edematosa que es el pólipo, ¿no? Entonces también vamos a recomendar al paciente que haga lavaditos de la nariz para que los alérgenos puedan ser eliminados de estas superficies. Entonces, en algunos pacientes vamos a indicarles pues de que usen inmunomoduladores, ¿no? Para reducir el reclutamiento, la maduración y activación de eosinófilos, ¿no? Se habla que el omeprazol también nos podría ayudar a disminuir la presencia de pólipos, ¿no? Se utilizan algunos leucotrienos como el omalizumab. Y se habla que hay estudios en los que se ha visto que los macrólidos van a tener una acción desinflamante a nivel de estas masas polipoideas. No las van a desaparecer, pero sí van a ayudarnos a que disminuyan un poquito de tamaño. Entonces, en la poliposis, aquí vemos todos los lugares donde podemos encontrar pólipos en el seno esfenoidal, pólipos en el meato medio, en el meato inferior, ¿no es cierto?, a nivel de las celdillas etmoidales, tanto anteriores como posteriores, ¿no? Entonces vamos a tener que tener una conducta quirúrgica. La conducta quirúrgica es retirar los pólipos, que se llama polipectomía. Si nosotros tenemos pólipos en seno maxilar, vamos a tener que aperturar el seno maxilar y estamos hablando de una androtomía maxilar. O si hay en el seno esfenoidal o de una esfenoidectomía. Y en el caso de la etmoidectomía, generalmente se abren todas las celdillas etmoidales, ¿no? Entonces puede hacer una cirugía endoscópica, ¿no? Con la ayuda del endoscopio vamos a estar viendo en la pantalla de televisión cada uno de nuestros movimientos y de los accesos que estamos teniendo. O podemos guiarnos con una neuroimagen. Claro que el equipo es mucho más costoso en nuestro país, ¿no? Y ahí, evidentemente, con ayuda de la computadora vamos a ir viendo en qué zona estamos y qué es lo que estamos haciendo. Entonces, en la tomografía, nosotros que vamos a ver, vamos a observar que los cornetes no tienen esa superficie lisa, sino tienen una superficie irregular. Y en casos de pólipos extensos, vamos a tener que estos pólipos ocupan tanto las celdillas etmoidales como las celdillas frontales, ¿no? Entonces aquí vemos aire, pero en esta zona están completamente llenos de moco o de pólipos también.
Entonces, el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con el pólipo antroconal, con un papiloma nasal invertido, que es una masa tumoral, con algunos otros tipos de tumores o con encefaloceles por la consistencia, ¿no? Como es una masa blanda, entonces podemos pensar en un encefalocele. Entonces, el pólipo antrocanal es otra lesión que está dentro de las fosas nasales, que es una lesión benigna a nivel de la pared posterior del antromaxilar, donde la mucosa polipoide se prolapsa a manera de reloj de arena sobre el punto de menor resistencia. A ver, vamos a tratar de acceder en nuestra práctica a una imagen o en la próxima clase, porque justo tenemos una tomografía con esas características. Está más frecuente a los 30 años en el 70% de los casos, 1.3 más en el sexo masculino. Se relaciona también a fibrosis quística, ¿no? En menor porcentaje se asocia con alergia y se observa un epitelio hiperplásico de tipo cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Entonces, generalmente ocupa todo el seno maxilar, se va hacia la coana y, bueno, por el coágulo emerge hacia el techo de la rinofaringe. Entonces, ese pólipo antrocanal se puede tener un acceso ya sea por vía endoscópica, se puede hacer una apertura del seno maxilar por delante para poder retirarlo de todo. Y en la tríada de Center lo que vamos a tener es la presencia de intolerancia a la aspirina o a los AINES, una poliposis nasal y asma. Entonces se asocia a angioedema, a esunorrea acuosa, congestión nasal intermitente. Se presenta como una rinitis alérgica que evoluciona con el paso del tiempo a la formación de pólipos, ¿no? Que van desarrollando eventos de dificultad respiratoria secundaria. Y lo que habíamos hablado, ¿no? Así como en el oído, en la nariz también vamos a tener la presencia de cuerpos extraños. Entonces, los cuerpos extraños evidentemente van a estar presentes a cualquier edad, ¿no? Entonces, cualquier elemento ajeno al cuerpo, ¿no? Que esté alojado en el interior de las fosas nasales va a ser considerado un cuerpo extraño nasal. Generalmente más en pacientes pediátricos o que presentan retardo mental. Los cuerpos extraños pueden ser animados o inanimados, ¿no? Dentro de los inanimados vamos a tener cuerpos extraños orgánicos e inorgánicos. Y consideran una urgencia aguda si evidentemente va a generar una obstrucción inminente de la vía aérea. O sea, un pacientito con cuerpo extraño no lo vamos a mandar a su casa, sino lo vamos a tener incluso hospitalizado hasta que sea evaluado por otorrino, se soluciona el problema y ya lo vamos a remitir a domicilio. Entonces, la localización, como habíamos mencionado en el oído, siempre tenemos que evaluar cuál es la localización, ¿no? Si está en el tercio externo, si está hacia el techo, si se ha desplazado ya hacia la cola de los cornetes, ¿no? Tenemos que visualizar adecuadamente, o si ya se fue al cabo y está por la boca, tenemos que visualizarlo, sobre todo con la ayuda de un espéculo nasal, ¿no? Para evaluar su posible extracción. Y en climas tropicales vamos a tener a las moscas barredoras, ¿no? Que son unos elementos que van a oranar la mucosa, ¿no? Vamos a encontrar cuerpos extraños generalmente de tipo larvas a nivel de en pacientes con sífilis o con ocena, ¿no? Estas larvas van a producir una destrucción ósea nasal y de senos paranasales. Y para su extracción habíamos mencionado, ¿no? Podemos utilizar diversas sustancias. Podemos utilizar la muña, la albahaca o el cloroformo.
¿no? Hacer instilaciones de estos elementos en las fosas nasales y por el olor las larvas empiezan a emerger porque no es de su agrado. Finalmente, si no podemos extraerlas todas, vamos a tener que hacer una rinotomía lateral vía endoscópica, que consiste en hacer un corte lateralmente a la pirámide nasal para abordar el seno maxilar. Entonces, dentro de los cuerpos extraños animados, también vamos a tener la presencia de Ascaris lumbricoides, ¿no? Generalmente durante la tos, por regurgitación, vómitos o reinfestación, se van a encontrar. Generalmente se extraen con pinza o a mano. Pero si tenemos ayuda de un microscopio, bueno, vamos a visualizar dónde estamos y qué es lo que estamos viendo para hacer un retiro más completo de estos elementos. También tenemos cuerpos extraños higroscópicos, ¿no? Que son higroscópicos que expuestos al agua o a la mucosa, al moco de la fosa nasal, van a empezar a aumentar en volumen y tamaño, como es el caso de las alberjas, de los frijoles, del maíz, de los garbanzos u otras semillas, ¿no? Entonces, las características del moco que existe en la nariz, rápidamente lo van a remojar, no así como cuando dejamos nuestras lentejas o nuestras menestras en remojo desde la noche anterior para cocinarlas al día siguiente, ¿no? Entonces ahí nos demora como 12 horas en ablandarse y aumentar de volumen, pero en la nariz, incluso en 1 o en 2 horas, vamos a tener que ya tienen el tamaño que tendrían cuando han estado en remojo durante 12 horas. Entonces ahí sí es una emergencia para su retiro. Entonces estos cuerpos extraños generalmente son unilaterales, ¿no? Van a generar una obstrucción nasal en el paciente. Al principio va a existir una secreción nasal sanguinolenta porque como le molesta empieza a rascar y empieza a salir mezclado con sangre. Pero en el transcurso que van pasando los días, esas secreciones se vuelven mucopurulentas y poco a poco se hacen más fétidas, ¿no? Entonces la mamá a veces no se da cuenta de cuando hay la secreción nasal sanguinolenta, sino viene cuando ya empieza a percibir un mal olor en la nariz del pequeño. Entonces el paciente empieza a tener también dolor, empieza a sangrar porque intenta retirar o manipula las fosas nasales y por la presencia de este cuerpo extraño va a presentar estornudos. Entonces cuando nosotros hacemos la rinoscopía, ¿no es cierto? Vamos a ver una congestión y tumefacción de la mucosa nasal. En el caso de larvas, las vamos a observar que estas se mueven, ¿no? Se discurren por la cavidad. En el caso por ejemplo, de estos elementos higroscópicos, vamos a ver una necrosis por compresión que puede generar ulceración, ¿no? Y también vamos a observar que hay un lado, o sea, en el lado donde está el garbanzo, el maicito, vamos a tener un abombamiento a nivel de los tejidos blandos, ¿no? Y finalmente, si está mucho tiempo, podemos tener la presencia de un absceso y necrosis y cartílago del tejido óseo del paciente. Entonces, ¿cuándo tenemos que ponernos alertas? Cuando tenemos cuerpos extraños minerales, ¿no? Tipo monedas, o cuando son químicos, sobre todo, como las pilas, que nos van a producir un daño extenso por necrosis tisular. Entonces ahí tenemos que proceder al retiro, tenemos que hacer un seguimiento al paciente porque eso nos puede generar una perforación o también nos puede generar sinequias. Después tenemos también algunos hongos o algunos elementos iatrogénicos como tapones nasales, algodones. Hay gente que por apuestas se introduce agujas o ciertos instrumentos, ¿no? Algunos pedazos de, qué sé yo, papel higiénico, ¿no? O de esponja, elementos de plástico, de vidrio, los introducen en las fosas nasales.
Generalmente los traumáticos son pues el vidrio, los metales, los dientes, el hueso, que algunas personas por retardo mental o los niños introducen en las fosas nasales. Entonces, si no hemos retirado ese cuerpo extraño en su debida oportunidad, entonces el niño empieza a hacerse tolerante a ese elemento. Y en su superficie se van a producir depósitos de calcio, lo que va a transformar ese cuerpo extraño en una masa pétrea rodeada de fibrina, que va a generarle dificultad respiratoria, y obviamente vamos a tener la presencia de la obstrucción y de secreción de moco. Entonces nosotros utilizamos nuestro espéculo o, como habíamos mencionado, levantamos la punta de la nariz con el índice, y si está externo vamos a poder visualizar al cuerpo extraño. Si está más interno vamos a tener que utilizar un espéculo nasal que nos permita ampliar y poder visualizar el tercio medio de la nariz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de niños y adultos? Bueno, puede ser, si es que evidentemente, a pesar de que hemos hecho un primer intento, no podemos retirar el cuerpo, vamos a tener que someterlo a una anestesia, ya sea general o una sedación. En el caso de anestesia general, no, lo que vamos a tener que tratar de conseguir es una curetita, ¿no?, de bordes romos. Entonces introducimos el cuerpo extraño, la cureta por encima del cuerpo extraño, y cuando ya estamos en la parte posterior traccionamos hacia nosotros para retirar el mismo, ¿no? También podemos pedirle al paciente que se suene la nariz, eso puede ayudar a retirarlo. Entonces, en el caso de, aquí tenemos una figura explicativa de cómo tenemos que manipular el instrumento para retirar el cuerpo extraño, ya sea del oído o también ya sea de la fosa nasal, ¿no? Entonces, llevamos el instrumento por arriba y por detrás del cuerpo extraño, lo inclinamos, lo abrazamos y lo traccionamos, ¿no? Entonces, para hacer ese procedimiento tenemos que establecer un lazo de confianza con el paciente. Vamos a tener que colocar un poco de anestesia tópica, ¿no? Lidocaína en spray al 10%. Podemos hacer de que nos ayude el uso de un vasoconstrictor tópico, ¿no?, que retraiga a la mucosa de los cornetes y nos dé más espacio para poder introducir nuestro instrumento. Generalmente vamos a pedir al paciente que se encuentre sentado, ¿no? Y si el paciente no colabora, como es el caso de los niños, lo tenemos que hacer recostar, y ahí vamos a ver de poder retirar aquello, ¿no? Generalmente en los niños lo que tenemos que hacer es los envolvemos en una sábana, ¿no es cierto? Los ponemos en decúbito dorsal con una iluminación que es el frontaluz. Entonces, ya viendo determinar en qué lado está el cuerpo extraño, introducimos la curetita, la retiramos y ahí se acabó la cirugía, ¿no? Ahora hay diferentes modelos de estos instrumentos para poder colaborarnos en el retiro. Y finalmente, si no los tenemos, como habíamos mencionado, podríamos utilizar, a ver, ¿dónde está? Podríamos utilizar un clip, ¿no? Entonces, un clip que lo desenrollamos, ¿no? Y a manera de este ganchito en ángulo recto, igual introducimos el clip y a este nivel traccionamos hacia afuera, ¿no? Y tiene que ser en un solo intento, o sea, no podemos dudar ni estar ahí explorando la fosa nasal, porque el paciente, generalmente los niños, no nos los van a permitir, ¿no? Y siempre cuando venga el paciente con
la presencia de un cuerpo extraño en una fosa nasal, tenemos que revisar la otra fosa nasal, porque si no va a formar un rinolito. A veces no se pone la esponja completa en un solo lado, sino una parte también la comparte con el otro lado. Entonces, en caso de niños, lo que tenemos que hacer siempre es sentar al niño en las faldas de la mamá. Le pedimos a la mamá o al papá que sujeten la frente y luego nosotros introducimos nuestro espéculo, ¿no? Y verificamos todo lo que estamos indicando. Entonces, las complicaciones para el retiro de un cuerpo extraño va a ser que también podamos lesionar la mucosa nasal tanto del tabique como de los cornetes y generamos una estenosis, una sinequia, ¿no? En el caso de las pilas, ellas pueden perforar el tabique o generalmente también pueden dañar la mucosa nasal. Entonces siempre tenemos que tener el cuidado de que y pensar que si no somos rápidos en estos movimientos, el paciente va a aspirar el cuerpo extraño, este cuerpo extraño se va a deslizar y puede llegar incluso hasta la tráquea o hasta algún bronquiolo dependiendo del tamaño del mismo. Entonces el diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con la atresia unilateral de Coanas, con la sinusitis, con algunos osteomas, con masas polipoideas o con alguna masa tumoral. Entonces, así como en otras áreas, vamos a tener también la presencia de tumores, ya sean benignos o malignos, a nivel de la nariz y de los senos paranasales. Dentro de los benignos tenemos al nasoangiofibroma, pólipos, verrugas. Dentro de los malignos tenemos al papiloma invertido, el adenocarcinoma, el plasmocitoma, el esthesioneuroblastoma, que nos van a dar una clínica ligeramente diferente. Entonces, los tumores nasales no hay mucha diferencia entre que es benigno o maligno. El que nos va a dar la diferencia va a ser el estudio anatomopatológico. Y los síntomas se van a caracterizar por producir obstrucción nasal, dolor y sangrado. Entonces, paciente que viene con sangrado, con obstrucción nasal y dolor, y observamos una masa, eso es un tumor. Benigno o maligno, eso nos los va a decir el patólogo. Entonces, generalmente son tumores benignos tanto de tejidos blandos, ¿no? De glándulas exócrinas, de cartílago, de tejido neural o de tejido óseo. Nos dan síntomas nasales, como ser la obstrucción, el sangrado, síntomas orbitarios. Y el paciente va a quejarse por obstrucción nasal, dolor en la pirámide nasal, epistaxis y también descarga posterior. Entonces, en el caso del nasoangiofibroma, se trata de un tumor vascular, es el más frecuente en la cavidad nasal, generalmente corresponde al 0.05 de los tumores de cabeza y cuello, siempre presentes en adolescentes de sexo masculino, entre los 7 a los 21 años, con un promedio de 14 años, ¿no? Y es dependiente de la arteria maxilar interna, de la faringe ascendente y de la oftálmica. Antes de una cirugía, lo que vamos a pedir es un estudio contrastado y en ese estudio contrastado se puede aprovechar en hacer una embolización de la masa. Entonces, este nasoangiofibroma es andrógeno dependiente, ¿no? Y se ha visto que tiene una imagen similar a los tejidos cavernosos del pene, ¿no? Generalmente, si no lo operamos entre los 7 a 21 años, poco a poco va a ir disminuyendo de tamaño y puede llegar a involucionar. Pues el problema del nasoangiofibroma es que nos va a dar la obstrucción nasal unilateral o bilateral en algunos casos, nos va a dar sangrado, es una tumoración de nasofaringe en adolescentes, nos va a dar una hipoacusia de donde está más, nos puede generar alteraciones visuales porque se va a expandir hacia arriba y hacia abajo, nos va a dar una voz hiponasal o una radio cerrada
existe la presencia del líquido que se llamaría hidrorrea nasal, ¿no? Generalmente el paciente es un respirador bucal y empieza a desarrollar una facies de sapo, acompañada de cefalea. En el nasoangiofibroma se habla que su origen está en la pared posterolateral del techo de la nariz, donde el proceso de los esfenoides y del hueso palatino se unen, ¿no?, a la rama horizontal del vómer y a la raíz del proceso pterigoideo del hueso esfenoidal. Entonces, patológicamente vamos a encontrar que existen canales vasculares en tamaño de capilares o venas. Son canales cubiertos con células endoteliales, ¿no?, en contacto directo con un estroma. No hay músculo liso, pero puede haber entre sus estructuras la presencia de tejido fibroso. Por eso se llama fibroangioma, porque es de consistencia relativamente dura. Entonces, estos pacientes van a presentar, miren la extensión, ¿no?, una fosa nasal hacia la rinofaringe, ocupando todo, ¿no? Van a presentar fragilidad vascular. Vamos a observar en la geografía una red vascular bastante armonizada. Vamos a observar que hay un crecimiento ilimitado tanto hacia la fosa térico-maxilar, hacia la órbita, hacia la base del cráneo. Y más frecuentemente este tumor se ubica en la región esfenoetmoidal o esfenovomeriana de la nasofaringe. Entonces, como vemos, hay una simetría facial, ¿no? O generalmente va a haber un abombamiento del paladar blando, edema de mejillas, puede haber la saliencia de los ojos, que es conocida como proptosis. En la rinoscopía anterior Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra rinoscopía anterior, vamos a observar una mucosa hiperémica roja, ¿no? Si palpamos con el espéculo o con un portaalgodones, vamos a tener una masa de consistencia dura que obstruye la fosa que estamos evaluando. Entonces, al solicitar una resonancia, vamos a ver una masa en la nasofaringe con una erosión del antro, que es conocido como signo de Hoffmann-Miller, ¿no? Podemos observar una erosión del hueso esfenoidal, una erosión del paladar duro, va a existir una erosión de la pared medial del seno maxilar, desplazamiento del septum nasal, porque esta masa va a comprimir, porque empieza a aumentar de volumen, entonces el tabique que estaba recto se va a hacer curvo y va a llegar a ocluir la otra fosa. Por eso es de que en algunas series hemos visto, ¿no?, que tienen pólipos y uno de los lados de abajo de la... Y ese desplazamiento del septum evidentemente puede llegar a ocluir la fosa contralateral. Entonces, esa masa tumoral va decolando los espacios, ¿no? Se mete a la fosa térico-maxilar, puede elevar el globo ocular porque es una pared bastante delgada en algunos pacientes, entonces nos puede generar una proptosis. Y dentro de la clasificación de Chandler, que es una clasificación para determinar la extensión y ubicación de estos tumores, vamos a tener que dentro del grado 1 es cuando solamente se ubica en la nasofaringe. El grado 2 es cuando se extiende de la cavidad nasal hacia el esfenoides, ¿no? El grado 3 cuando implica uno o más senos maxilares, etmoidales, fosa térico-maxilar, región infratemporal, órbita y mejilla. Y grado 4 es cuando ya se extiende hacia lo que es la cavidad craneal. Entonces, luego de la tomografía, como observamos aquí, ya no existe tabique. Miren, el tabique está replegado a esta zona de aquí,
¿no? El cornete no se visualiza, esa masa se protruye las celdillas etmoidales, ¿no? Que no las vemos, ya no existen esa trabeculación de las celdillas etmoidales, casi está comprimiendo el globo ocular, ¿no? Aquí la vemos en rinofaringe, en fosa pterigomaxilar, ¿no? Y al retirarla tenemos todo eso, ¿no? Esta es una jeringa de 10 centímetros. Entonces, nos va a ser de gran ayuda la angiografía carotidia, nos va a dar una idea de lo que es la extensión y la vascularidad del tumor. Generalmente se usa para hacer una embolización, ¿no? Durante el preoperatorio, en unas 24 a 48 horas. ¿Por qué? Porque el retirar sin embolización el tumor nos va a generar un sangrado muy intenso que vamos a necesitar tal vez hasta transfundir 15 unidades de sangre en ese transoperatorio. Entonces, esta masa tumoral, el nasoangiofibroma, no se biopsia en consultorio. Ya se hace una exéresis biopsia en sala de operaciones. Y para su tratamiento vamos a pensar en dos alternativas, ¿no? Un tratamiento médico mediante la administración de dietilvestrol o un tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico vamos a tener varias vías de abordaje. Entonces vamos a crear, miren aquí por el arco cigomático, debajo del globo ocular. No, y se prolonga este marcado hacia la línea media del vermellón del labio, ¿no? Para que después quede igual. Se habla de la técnica, o sea, del abordaje transpalatino a través del paladar, el abordaje de Caswell que consiste en levantar el labio, ¿no? Y hacer una ventana en la pared anterior del seno maxilar. Se realiza un abordaje por una incisión lateral de Ferguson, que es esta, ¿no? Que va a seguir los pliegues de la cara para evitar tener una cirugía muy deformante, ¿no? O también se puede hacer lo que se llama la técnica del degloving, que es levantar todo el tejido blando de piel y dejar solamente la pirámide nasal. La pirámide nasal ya expuesta para poder hacer una osteotomía y movilizar ese huesito y poder retirar la masa tumoral. Generalmente el nasoangiofibroma va a recidivar en un 15 a 20%, ¿no? Y generalmente en esas recidivas vamos a tener una recidiva de un 30 a 50% de invasión intracraneal. Entonces la vía transpalatina, como vemos aquí, igual se hace una incisión a nivel del paladar, se levanta esta mucosa y ya tenemos el acceso hacia la masa tumoral. En la vía de Caswell, como habíamos mencionado, levantamos el labio, hacemos un cortecito en la mucosa, abrimos una ventana a nivel de la pared anterior del seno maxilar y procedemos a visualizar y a extraer la masa tumoral. Ahora, en el caso del degloving, como observan aquí, miren, aquí está la arcada dentaria superior, ¿no es cierto? Aquí están las encías, se hace un corte con osteotomías en este caso, se levanta toda esta piel, el dorso nasal, y se procede ya a identificar la masa, que como habíamos mencionado es una masa de consistencia dura, de color rojizo grisáceo, que fácilmente sangra, que tiene una red vascular envuelta en su estroma, que puede ser fibroso o puede ser con musculatura lisa. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones del nasoangiofibroma? Son la obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? La resequedad de la nariz, el sangrado, la exotropía, ¿no? Una proptosis leve, ¿no? La exotropía que nos va a desplazar la pupila hacia un lado y la proptosis que nos va a desplazar el globo ocular hacia adelante. También tenemos el glioma, que es un tejido nervioso ectópico, un 60% pueden ser externos y un 30% pueden ser internos, ¿no? Este aspecto angiomatoide no se transilumina y no cambia de tamaño.
Los gliomas son tumoraciones benignas que pueden estar presentes en el momento del nacimiento. 60% son extranasales y 30% son intranasales. Y hay un 10% de gliomas mixtas de forma quística y el tratamiento va a ser quirúrgico. También tenemos la presencia de hemangiomas, ¿no? Que son tumores benignos vasculares, ya sea intraóseos o localizarse en la mucosa nasal o en la mucosa de los senos. También tenemos el fibroangioma del tabique, que es un pólipo sangrante del tabique nasal, generalmente más frecuente en mujeres durante el embarazo por alteraciones hormonales. Es una masa friable rojiza en el área de Kieselbach y el tratamiento es la excisión completa, quitando la base cartilaginosa. También tenemos tumores malignos, pero los dejaremos para la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Doctora, disculpe, el encefalocelia es una patología de emergencia, ¿no? Y es algo que se presenta de manera en el nacimiento, o se puede quedar subdiagnosticado a la edad adulta. No, generalmente lo ves en la infancia temprana, se diagnostican en la infancia temprana, porque son masas que empiezan a protruir, ¿no? A veces como no hay tejido óseo, entonces la mamá lo deprime, lo aprieta y lo trae al niño a la consulta. No llegan a la edad adulta para diagnosticarse, siempre se diagnostican tempranamente. Ya, gracias, doctora. Pero hay que tenerlos presentes. Sí, y ahí lo que tenemos que hacer es solicitar una tomografía, ¿no? Inicialmente que nos va a mostrar aquello. Y el radiólogo nos va a dar la densidad también de los tejidos. Doctora, y disculpe, en el caso de los pólipos, las radiografías nos podrían servir siquiera para orientarnos en algo, o ya no se recurre ya a ese examen auxiliar. No, la radiografía no nos va a orientar absolutamente, porque la radiografía nos va a mostrar solamente un velamiento, que puede ser sinusitis, ¿no es cierto? Así es, entonces el que nos va a diferenciar aquello es la tomografía, como vamos a ver o hemos visto creo en nuestra práctica también. Sí, doctora. Doctora, y si recurrimos de frente a la resonancia magnética sin pasar por la tomografía, también sería mejor, ¿no? Es que el problema de la resonancia son los costos, ¿no es cierto? Entonces la tomografía es suficiente, ¿no? Es más barata y evidentemente va a ayudar en el diagnóstico, ¿no? Porque ahora, como por ejemplo, en lo que es tomografía, ya te permite cambiar los cortes y cambiar las posiciones. O sea, hay un programita que hace que tú la pongas la cabeza, la gires en 360 grados. ¿No? Entonces ya no es la imagen plana que antes teníamos cuando nos van la placa, sino podemos visualizar la extensión y dimensiones de la masa tumoral. Como dice, poco a poco se va avanzando la tecnología, ¿no? Antes solamente veíamos imágenes planas, pero ahora ya podemos pedir imágenes en reconstrucción 3D. En la próxima clase justo tengo de una pacientita que ya había sido operada antes por un glomus, entonces ahí vamos a ver aquello. Vamos a ver sus imágenes que están muy bonitas. La voy a anotar para que no me olvide. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Nos vemos el próximo jueves, muchachos. Gracias, doctora. Hasta el jueves. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta el jueves. Gracias, doctora. Hasta el jueves. Buenas tardes. Gracias, el jueves.